Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Eh, una vez más nos encontramos para celebrar una reunión de este seminario en cuestiones actuales de dogmática penal. Hoy vamos a tratar un tema que creo es de suma actualidad porque pone en cuestión la viabilidad de el Instituto de Juicio por Jurados como un instituto de neto corte procesal con la eventual compatibilidad o no de la teoría del delito. Para esta exposición nos visita quien es miembro permanente del seminario, el abogado Agustín López Rezano. Él es abogado por la Universidad de Buenos Aires con orientación en Derecho Penal. Ha hecho la especialización en Derecho Penal también de la Universidad del Salvador y es investigador en nuestro grupo de investigaciones también en la Universidad del Salvador sobre distintas cuestiones vinculadas a lo que es la comisión por omisión, básicamente. Hecha esta presentación, los dejo a todos y me quedo también escuchando lo que Agustín tiene para decir. Bueno, voy a proceder a compartir pantalla. Se me escucha bien, ¿no es cierto? Bueno. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, a ver si puedo de alguna forma... Ahí está, mover esto. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, gracias por escucharme. En primer lugar, quiero agradecer a la universidad por el espacio y al doctor Signoruelo por la oportunidad. En el día de la fecha, en el marco de este seminario permanente de investigación llamado Cuestiones Actuales de Dogmática Penal, voy a hablar sobre juicio por jurados y teoría del delito. Bien. Concretamente, podemos a modo introductorio decir que a partir de la sanción de la Constitución Nacional de 1853 y la previsión en aquella de 3 cláusulas alusivas a la instauración en forma programática del juicio por jurados, lo que es llamativo, sobre todo si tenemos en cuenta que en el proyecto de Alberdi de 1852 nada se hace alusión al establecimiento del juicio por jurados, pero decía la alusión de 3 cláusulas, concretamente el artículo 24, el artículo 67, inciso 11, que es el actual 75, inciso 12, y el artículo 102, que es el actual artículo 118. A partir de allí, en los años sucesivos, comenzaron a esbozarse ciertas voces que reclamaban, a tono con la manda judicial, el establecimiento del juicio por jurado, como así también de la otra vereda encontrábamos a quienes se oponían al establecimiento de este juicio por jurados. Para mencionar sucintamente algunas de las causas por las cuales estos últimos se oponían al establecimiento del juicio por jurado, podemos mencionar que ello representaba un gasto muy costoso, digamos, para el Estado la realización de estos juicios, incluso más costoso que los juicios ordinarios. Otra de las cuestiones que alegaban era que, la falta de conocimiento por quienes ahora van a tener a su cargo la decisión de la culpabilidad o la inocencia de quienes están siendo juzgados, tenía obviamente o podría llegar a tener incidencia en las ulteriores decisiones, que podría llevar íncito eso a una idea de que no se estaría haciendo justicia. Y, ¿por qué no? También se menciona, porque actualmente, si bien es una posición minoritaria, existe quienes están en contra de la instauración del instituto, se menciona la posibilidad de que el jurado sea influenciable, cosa que en principio un juez técnico eso no podría hacerlo. Por otro lado, en la vereda de enfrente decíamos quienes adherían a la necesidad del establecimiento del juicio por jurados, veían obviamente con buenos ojos, en primer lugar, la intervención directa de la ciudadanía en la administración de justicia o en el servicio de justicia, dotándolo de cierta democratización incluso. También veían como positivo esta condición accidental que tiene el jurado. Veremos después cómo es que el jurado se sortea, pero en definitiva
Lo cierto es que con posterioridad al veredicto, el jurado se va a la casa y ya no tiene más contacto ni con el proceso, menos que menos con las partes, y ni siquiera con el derecho, salvo que se dedique a eso. Y, ¿por qué no? También siempre se resaltó como positivo el irrestricto respeto por las garantías, concretamente por las garantías de juez imparcial, teniendo en cuenta que los integrantes del jurado no pertenecen a la planta permanente de los funcionarios estatales. La garantía de la prohibición de persecución penal múltiple. Esto, si bien lo explicaremos más adelante, pero tiene que ver con que cuando el jurado tiene el veredicto de no culpabilidad, esto es irrecurrible, este veredicto no se puede recurrir. También la de juez natural y juicio previo, puesto que no solo por lo mencionado anteriormente, de que el juicio por jurado estaba previsto en la Constitución Nacional, sino que además, de modo alguno, contradice el artículo 18 de la Constitución Nacional. La garantía de la no autoincriminación también, toda vez que se va a dar a través de la publicidad del juicio. Y, ¿por qué no? El debido proceso, porque están dados todos los elementos para ello. Bueno, lo cierto es que con el devenir de los años, seguramente al existir cierta tensión entre la ciudadanía y el Poder Judicial, o al menos cierta disconformidad con las decisiones jurisdiccionales, es que, y también, ¿por qué no? Esto vale aclararlo, alentado por seguramente una decisión política, determinadas provincias argentinas implementaron el juicio por jurados. Concretamente, y a la fecha, Córdoba, Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, Chubut, Entre Ríos y Chaco. Así entonces, digamos, con este panorama, con este escenario, siendo una realidad la implementación del juicio por jurados, es que nace nuestro punto de partida, o lo que queremos que sea el núcleo, el centro de la exposición. Y para eso hacemos una reflexión, teniendo en cuenta que nuestro sistema jurídico, esto no hay dudas, es de tradición continental europea, y que el juicio por jurados es un instituto procesal de raigambre anglosajona. Bien sabemos que nuestra Constitución Nacional la recepta, la importa de la Carta Constitucional norteamericana. Con lo cual, decíamos, la inclusión de este instituto procesal y anglosajón dentro de nuestro sistema jurídico, en el marco del cual parece que se presenta una modalidad de enjuiciamiento que pone en manos de la ciudadanía la decisión de la culpabilidad o la inocencia de los que están siendo juzgados, y aparentemente encuentra su herramienta metodológica en la teoría del caso. Esto no va en pie de colisión, no choca de alguna manera con la dogmática penal y puntualmente con el Instituto Técnico de la Teoría del Delito, que veremos a continuación. Tiene un método de análisis racional para resolver los casos. A partir de ahí se nos presentará una serie de interrogantes. Concretamente nos preguntaremos si estamos en presencia de dos institutos antagónicos, si el modelo acusatorio puede prescindir de la dogmática penal, o dicho de otro modo, si la teoría del caso puede venir a reemplazar la teoría del delito, y solo en el caso de que esta respuesta sea negativa, nos preguntaremos si es posible compatibilizar ambos institutos. Bueno, para eso y para dar respuesta a todos estos interrogantes, primero analizaremos la teoría del delito, sus funciones y su estructura como método dogmático. Después haremos lo mismo con el juicio por jurados, después puntualmente con la teoría del caso, y recién ahí intentaré, o eso es lo que pretendo, estar en condiciones de poder dar respuesta a estos interrogantes que previamente nos habíamos planteado. Decíamos entonces que la teoría del delito es un método dogmático, pero bien sabemos que el derecho penal en sí, por sí solo, carece de método. El método
no es más que una cualidad humana puesta en marcha para, digamos, para interpretar determinado cuerpo normativo. Palabras de Zaffaroni, el método no es más que un camino hacia el saber jurídico, ¿sí? El método dogmático, como el método más difundido en el saber penal, lo que nos va a posibilitar es darle contenido y sentido a la norma jurídica y a su vez orientar las decisiones jurisdiccionales. En cuanto a la dogmática penal, parafraseando a Roxin, se podría decir que es la disciplina que se encarga de la interpretación, sistematización, elaboración y desarrollo de las distintas disposiciones legales y de la doctrina científica en el campo de derecho penal. Ahora bien, para hablar de la teoría del delito, que es innegable resaltar el gran aporte que hizo la doctrina alemana, como así también la introducción al país y posiblemente a Latinoamérica de Sebastián Soler a través de sus trabajos, tenemos que decir que es este análisis dogmático y metódico que se caracteriza por la fragmentación o división en estratos o niveles, concretamente acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. En cada uno de esos estratos, la verificación de determinados requisitos que ya están previstos o establecidos con anterioridad, y al encontrarse previstos en cada estrato de la teoría los elementos a analizar y ser estos inmutables, es que se recibe el nombre de dogma. ¿Sí? En esto consiste básicamente el método, es un método de verificación. Entonces este sistema analítico, estratificado y progresivo, porque no técnico, nos va a decir cuándo estamos en presencia de un delito, concretamente nos va a decir que será una conducta, una acción, una omisión típica, antijurídica y culpable, y también nos va a servir para saber cuándo es posible aplicar una sanción penal en función de la responsabilidad de la gente. ¿Cuáles son básicamente las ventajas del modelo? Constituye claramente un límite al ius puniendi estatal, resuelve de modo lógica y previsible los casos, evitando la arbitrariedad y propiciando la seguridad jurídica, por ser un método, y sirve no solo como base teórica para conocer el derecho positivo, sino que también nos va a servir para interpretar regulaciones legales en general, como sucede en la legislación argentina, que, por ejemplo, carece de un concepto de dolo. Bueno, el concepto de dolo vamos a tener que ir a buscarlo a la teoría del delito, como así también el favorecer la estructura metódica y lógica de las cuestiones dogmáticas regladas por los artículos referentes a la inimputabilidad, la tentativa, la autoría y participación y los concursos. Ahora bien, el juicio por jurados. Un segundo. En torno al juicio por jurados, debemos aclarar primero que existen básicamente 3 sistemas de jurados. Cada provincia adopta un sistema jurado y en su respectiva ley el juicio se regirá por distintas normas, ¿no? O por distintas reglas. Concretamente, el sistema de jurados clásico o anglosajón es el que la totalidad de los integrantes del jurado son legos, es decir, personas común y corrientes que no tienen ningún tipo de preparación en el derecho. Existe el sistema de jurados escabinado, donde integran el jurado legos y jueces técnicos, y conjuntamente llegan al veredicto. Y existe el sistema de jurados mixto, que lo que viene a hacer, obviamente, es aglutinar de alguna manera ambos sistemas. Concretamente, el sistema se desarrolla casi hasta en su totalidad como un sistema clásico o anglosajón, incluso si se llega a un veredicto de no culpabilidad, y en el caso de que se llegue a un veredicto de culpabilidad, ahí se podría decir que entra a la cancha los jueces técnicos. Ahora sí, ¿cómo es el funcionamiento de este juicio por jurado? Bueno, se sortean a través del padrón electoral determinadas personas para intervenir en este juicio por jurado. Concretamente, llega un telegrama a la casa notificándolo de que ha sido sorteado para intervenir como jurado en el marco de la causa tanto, caratulada tanto, de trámite por ante el tribunal tanto.
Si bien depende la ley, la composición del jurado cambia, algunos se integran por 10 personas, otros por 12, eso es relativo. Lógicamente, las personas que salen sorteadas en el padrón son más que ese número. ¿Por qué? Porque se produce consecutivamente lo que se le conoce como audiencia de selección. Esta audiencia va a consistir justamente en la selección de quienes finalmente van a integrar el jurado, la selección por las partes, y a su vez la deselección o las recusaciones a quienes no van a integrar el jurado. ¿En qué consiste concretamente? Consiste en determinadas preguntas que le van a hacer las partes a quienes salieron sorteados, relativas a su personalidad, concretamente, a sus orientaciones políticas, sexuales, religiosas, a sus pensamientos. Lo que se va a intentar acá de obtener es un perfil de las personas que integran el jurado para ver si ese perfil encaja o conviene más conforme los intereses de cada una de las partes. Vamos a graficar de alguna forma con un ejemplo que va a ser un tanto extremo, pero sirve para que se entienda el tema. Imaginemos, ¿no?, que estamos en un juicio por jurados donde se ventila una cuestión de género, ¿no? Bueno, si la pregunta de una de las partes, que no va a ser esta, pero imaginemos, ¿no?, que pregunta quién de acá tiene usualmente problemas con las mujeres. Bueno, los que levantan la mano, evidentemente, van a ser personas que el Ministerio Público Fiscal no va a querer que integren el jurado, porque van a tener cierta tendencia a descreer del testimonio de la mujer, se podría decir, o de al menos escuchar con cierta predisposición a la otra parte, y contrariamente, la defensa va a querer que sí integre el jurado. Lógicamente, este tipo de preguntas no se hacen, pues el ingenio está en tratar de solapadamente determinar el perfil de estas personas. Otro tipo de pregunta puede ser, imaginemos, un juicio que para el veredicto de culpabilidad se necesite unanimidad. Bueno, una pregunta puede ser quién es simpatizante de un equipo de fútbol denominados chicos. Bueno, se supone que el que es simpatizante de un equipo chico está dotado o es portador de cierta personalidad que lo llevaría tranquilamente a aislarse de una opinión mayoritaria en el caso de que la opinión sea de culpabilidad, y de esta forma para la defensa, tratar, digamos, de tener una persona con este tipo de perfil en su jurado le serviría de mucho, porque no tendría problema, en el caso de que su íntima convicción y sana crítica lo lleve a sostener un veredicto de no culpabilidad, de aislarse del resto y así no llegar a la culpabilidad, ¿cierto? Una vez conformado, en definitiva, el jurado, y ya dando inicio al juicio propiamente dicho, va a tener lugar lo que se conoce como teoría del caso. Si bien sobre esto vamos a ir con más profundidad en adelante, vamos a decir simplemente que acá cada una de las partes va a exponer frente al jurado su versión de los hechos. Va a decir, acá pasó esto y esto, voy a demostrarlo a lo largo del juicio, y para eso va a poner en marcha todas las técnicas de litigación que conozca y que tenga a mano. Pasado ello, es importante, y acá no me quiero olvidar, al formular la teoría del caso, acá sí se va a hacer uso de todo contenido dogmático, ¿sí? Se va a hacer uso de la dogmática penal, inclusive de las cuestiones vinculadas a la teoría del delito. Se le va a explicar básicamente en qué es lo que aquí está en juego, qué es lo que se defiende y qué es lo que se va a probar. Y qué es obviamente lo que el juzgado tiene que
prestar atención, es decir, lo penalmente relevante de los hechos. Igualmente, sobre ese punto, más adelante también hay una remisión, y la explicaré más adelante. Bueno, a partir de ahí se lleva a cabo la producción de la evidencia, para lo cual rige la amplitud probatoria, y una vez culminada esta etapa y previo a la deliberación, tiene lugar este momento procesal, que es el que hablaba recientemente, que son las instrucciones del juez al jurado. El juez en este momento va a ser una suerte de guía para el jurado y les va a explicar acabadamente y lógicamente no en forma parcializada respecto de no solo las cuestiones formales, digamos, de la deliberación, las mayorías necesarias, sino sobre qué se considera como prueba y qué no, cómo valorar la prueba, cómo se valora, el alcance que tienen las presunciones y los indicios, las garantías procesales que rigen en todo proceso penal, fundamentalmente acá toma gran preponderancia, obviamente, el principio de inocencia, y sobre el derecho sustantivo aplicable. Acá también hay una nueva remisión a los trabajos, digamos, dogmáticos y puntualmente a la teoría del delito, que es el tema que nos ocupa. Finalmente, el jurado va a deliberar y llega un veredicto que puede ser de no culpabilidad o de culpabilidad. El veredicto, sea de no culpabilidad o de culpabilidad, va a ser en nombre del pueblo y ahora sí, cumplo con lo prometido, el veredicto de no culpabilidad es irrecurrible. Esto tiene sentido bajo la concepción de que es irrecurrible por la condición de soberano del órgano del cual emana. Es decir, recordemos que la Constitución Nacional dice que la soberanía reside en el pueblo, y en este caso es el pueblo, la ciudadanía, a través de su representación directa, el que está decidiendo eso. Con lo cual también pareciera absurdo que el Ministerio Público Fiscal, en su condición de titular de la vindicta pública, se oponga a esta decisión soberana del pueblo. Si el veredicto es de culpabilidad, ahora sí, el juez técnico se va a limitar a fijar todo lo relativo a la pena y a las medidas de seguridad. Bueno, nos metemos concretamente con la teoría del caso, esta herramienta metodológica de la que se sirve el juicio por jurado. La teoría del caso no va a ser otra cosa que la subsunción de los hechos en determinada norma penal aplicable, la cual habrá que demostrarla, ¿no? poniendo en práctica toda la prueba que se tenga a mano. Concretamente, entonces, la teoría del caso se basa en tres teorías, se sirve de tres teorías: la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria. En cuanto a la teoría fáctica, no es otra cosa que la reconstrucción de los hechos que a primer turno la hace el interesado, es decir, el imputado con el profesional del derecho, o bien la víctima con el acusador, y que después el profesional de derecho se toma conocimiento a través de la noticia criminis, como así también mediante el acopio de entrevistas o todo otro elemento probatorio, digamos. Durante la etapa de instrucción, que será evidentemente la recolección de pruebas y descargos, va a llegar a lo que considere como una hipótesis, y a partir de ahí narrará una historia, que es la que comenzará a narrar en el momento de formular la teoría del caso. Esa historia es una historia que va a tener hechos, es una historia que va a tener personajes que realizan acciones, y todo esto circunscripto en determinado marco de tiempo, modo y lugar. Ahora bien, la teoría jurídica no es otra cosa que el molde en donde vamos a vertir esa teoría fáctica, ¿sí? No es otra cosa que la subsunción, la adecuación, la relación de esos hechos fácticos, de esa teoría, de esa historia que se cuenta en la norma penal aplicable. En ese momento, y como hemos mencionado anteriormente, es cuando se pondrá de manifiesto todo lo relativo a la dogmática penal.
a la teoría del delito, a los tipos penales, a las causas legales absolutorias si las hubiera, de exclusión, de exculpación, lo relativo a la autoría de participación y concursos, y o a las garantías constitucionales. En realidad es más I que O. Y finalmente, la teoría probatoria. La teoría probatoria va a consistir básicamente en todos los elementos materiales, personales y documentales que se tenga para demostrar esa teoría fáctica. Por eso se dice que en realidad una teoría fáctica que prescinda de pruebas no es más que una historia bien contada, o una teoría del caso, si se quiere, desprovista de pruebas, no es más que una novela. Ahora sí, entonces, creo que estamos en condiciones de dar respuesta a los interrogantes que nos planteamos. Recordemos nuevamente el escenario. La ley penal sustantiva recoge en la parte general diversos conceptos y diversas categorías de la teoría del delito, que como método analítico y técnico sirve para, o crea un sistema sistematizado para la resolución de conflictos, para la resolución de casos más precisamente, y este método pareciera en principio verse amenazado con la instauración de un instituto procesal de raigambre anglosajona que pareciera proponer un análisis distinto, un análisis de tres elementos o teorías a tener en cuenta al momento de resolver los casos. Bueno, frente a esto nosotros nos hemos preguntado si estamos en presencia de dos institutos antagónicos, si el sistema penal acusatorio puede prescindir de la dogmática penal y si la teoría del caso podía reemplazar a la teoría del delito, en caso de responderlo negativamente, si era posible la compatibilización de ambos institutos. Y entonces, para dar respuesta a eso, tenemos que decir, en primer lugar, o recordar, en definitiva, el derecho procesal es el brazo armado del derecho sustantivo. Con lo cual, difícilmente una teoría de la ley procesal que le dé la espalda, digamos, a la dogmática penal, y en este caso puntualmente a la teoría del delito, no sea otra cosa que una empresa, digamos, destinada a un rotundo fracaso. Concretamente, el defensor y el Ministerio Público Fiscal, si prescinden de la dogmática penal, diría que difícilmente puedan cumplir con sus roles dentro del proceso. Es que el trabajo dogmático constituye, esto es importante, la base de la conformación del desarrollo de la teoría del caso. En otras palabras, la teoría del delito se encuentra inserta dentro de la teoría del caso. Y esto es sumamente importante, de manera que pueden compatibilizarse. Es decir, el delito es un concepto sustantivo que debe demostrarse, siendo esa etapa, la de demostración, la de comprobación, meramente procesal. Entonces, si bien son dos aspectos distintos, lo cierto es que se intercomunican y que de ninguna manera puede decirse que lo procesal prima sobre el derecho sustantivo, como así tampoco que, como decíamos antes, la teoría del caso puede reemplazar a la teoría del delito. De hecho, una teoría del caso que prescinda de la dogmática penal o que prescinda de la teoría del delito, difícilmente pueda ser una teoría del caso eficaz, incluso, digamos, con independencia de la probanza o no de los hechos. Una teoría del caso, incluso con los hechos probados, no va a servir para apuntalar la responsabilidad penal si no se profundiza sobre la calificación legal, jurídica y técnica, cuáles son los bienes jurídicos que están lesionados, en lo relativo a la autoría de participación, la posibilidad de una causal de
de exclusión, etcétera, etcétera. Con lo cual, la importancia de la dogmática penal, aún en el instituto procesal del juicio por jurado, es insoslayable. Así entonces, también se puede decir que, en definitiva, el penalista que aboga por un sistema acusatorio, de ninguna forma prescinde de la dogmática penal, sino que la conoce, la domina y la utiliza. Y que de ninguna forma el juicio por jurado, y principalmente la teoría del caso, vienen a instalar un método no científico distinto para la solución de casos. Para graficar un poco este criterio que aquí se defiende dentro de la jurisprudencia, se ha traído a colación un fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Neuquén, donde acá, tras interpuesta que fue la vía recursiva, el superior revocó, digamos, obviamente no el veredicto, pero sí los términos de la calificación legal, concretamente porque fue deficiente la instrucción brindada, en este caso por una jueza, al jurado. Concretamente, el tribunal sostuvo que la instrucción brindada al jurado por la jueza que presidió el debate en lo atinente al agravante por alevosía había sido poco clara e insuficiente, no brindando la totalidad de la información disponible para que el jurado pueda arribar a un veredicto justo. Vemos aquí entonces como incluso post-veredicto el respeto por la dogmática sigue teniendo lugar, siendo esa una de las intenciones, digamos, siendo, o vamos a decirlo distinto, no estando en el espíritu del juicio por jurado de ninguna manera prescindir de la dogmática penal. También se podría hablar de un caso relativamente reciente, de 2019, bastante polémico y mediático, el famoso caso del médico. Recordamos los supuestos fácticos. Este es un caso que trae otro tipo de complicación porque el veredicto es de no culpabilidad, y bien hemos explicado que la no culpabilidad es irrecurrible, ¿sí? El supuesto fáctico es la situación de la agresión que se llevó a cabo en el ingreso al domicilio de la víctima del robo, que era doctor de profesión, que ante la conducta agresiva de los perpetradores de la denominada entradera, hizo uso de su arma de fuego disparando a uno de los agresores que se encontraba en el interior del automóvil, propiedad del señor Villar Cataldo, que es el imputado. Tras los disparos, el asaltante murió en el lugar. En su momento había dicho el imputado que él había actuado en legítima defensa. De hecho, es lo que termina diciendo en el veredicto formulado el jurado. Lo cierto acá, y acá quienes nos dedicamos al derecho nos agarramos un poco la cabeza, fruto de la prueba producida, varios peritos desmintieron que el médico habría disparado a la víctima desde el suelo, concretamente porque determinaron que las balas entraron desde arriba hacia abajo, de una distancia máxima de 1 metro, en tanto que el arma que supuestamente el ladrón manipulaba y apuntaba, se trataba de un pistolón que en realidad no era apto para el disparo, se trataban de caños soldados sin capacidad para disparar, y fue encontrado bajo el cadáver de la víctima, que falleció sentada en el asiento del conductor. Acá, lo que me pareció interesante, al margen, digamos, con independencia de si se puede estar de acuerdo o no con la decisión adoptada en el caso, es como los fines, por lo menos del presente trabajo, debemos saber si el jurado contó con acabada información sobre la cuestión dogmática que estaba en juego, o las cuestiones relativas a la teoría del delito. Y me pareció interesante rescatar un pasaje de la teoría del caso presentada por la defensa cuando dice: cuando te están apuntando te golpean, te arrastran, vos te defendés como podés, y Lino reaccionó como pudo. Acá te quieren convencer de que ocurrió algo que no pasó. Nadie pone un pistolón debajo de su cuerpo para manejar. No te dejes convencer de eso. Cuando vos ves que Lino no reaccionó, es legítima defensa. No se vio el momento del hecho. Solo son posibilidades y ante la duda se beneficia a Lino. El sentido común es lo que debe primar en ustedes. La certeza
de que se haya accedido no existe. Acá cada uno eligió dónde está, Lino trabajando y el otro robando. Lo que quiero demostrar con esto es cómo se da esto que mencionaba anteriormente, esta compatibilidad, esta coexistencia de la teoría del delito dentro de la teoría del caso. Concretamente, bajo su entender, el abogado, y aplicando las técnicas de litigación que él conocía, habla acá de lo que para él el jurado debe considerar legítima defensa, como así también hay una mención expresa a las garantías, concretamente al indubio pro reo y al principio de inocencia. Queda remanente, y lo sé, y seguramente el doctor Sileruelo me lo marcará, qué hacer frente a estas situaciones donde, capaz es ostensiblemente, la errónea interpretación, vamos a decir, de la teoría del delito, sobre todo en estos casos donde se llega a un veredicto de no culpabilidad, ¿no es cierto?, por su condición de irrecurrible. Bueno, me parece que esa discusión igual corre por los carriles de la discusión de juicio por jurado sí, juicio por jurado no, y me parece que es ese el ambiente por donde se debería debatir esto. Bueno, finalmente traje a colación el formulario, digamos, de veredicto que se estila, y justamente el que se utilizó en el último caso traído estudio, donde se le da las opciones al jurado, y el jurado no tiene más que hacer una cruz sin necesidad de motivar de modo alguno su decisión. Bueno, con esto doy por finalizada mi exposición, nuevamente agradeciendo a todos por el tiempo. Bien, como siempre, si hay preguntas, pueden dejarlas en el chat, o si no, pedir la palabra. Yo tengo algunas cuestiones ahí. Hola, doctor, buenas tardes. Te ¿Qué tal? quería hacer una consulta, doctor Agustín. Muy buena tu exposición, te felicito. Te quería consultar a ver a vos qué te parece esto, y es lo que se viene dando en la práctica, por lo menos en cierto modo, porque consideramos y lo vivimos en Argentina, que a raíz de la costumbre que se implementó, creo, a lo largo y a lo ancho de todo el país, son muy pocas las provincias que implementaron el sistema de juicio por jurados, manejándonos siempre, por lo general, por un tribunal por jueces legos, ¿sí? ¿Vos no crees compatible un sistema acusatorio, un sistema adversarial con jueces legos? ¿Crees compatible ese sistema? Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tu pregunta. Y sí, me parece que sí, totalmente. De hecho, me parece mucho más cercano a la idea de un sistema adversarial en juicio por jurado que a un sistema inquisitivo o incluso mixto. Es decir, justamente el juez deja de tener ese papel tan preponderante que tanto se le critica en el sistema inquisitivo. Y después, en cuanto a la adhesión de las demás provincias, creo que acá, primero que me parece que sacarle el saldo positivo a eso es que tenemos, digamos, el conejillo de Indias, digamos, con las provincias que ya lo están implementando, y ahí podremos o derribar mitos o terminar de fortalecer determinadas objeciones que uno, lógicamente, al ser un instituto que no conoce o que no está acostumbrado, él las tiene, entonces de alguna manera sirve. Y por otro lado, creo que la cuestión política juega también su rol, ¿no?
la cuestión de la decisión política de implementar este tipo de juicios o no. Por ejemplo, en la provincia de Jujuy nosotros tenemos un sistema acusatorio que no termina de ser de todo del tinte adversarial y mantiene todavía los juicios a través de un tribunal criminal y tiene todas las aperturas de la recurribilidad de la sentencia hasta del tribunal criminal. Sí, seguimos, y creo que esto es una deformación del sistema, continuar con el viejo expediente, digamos, que es como un retroceso a todas las técnicas adversariales, pero yo considero que sería bueno para la experiencia argentina y para los tribunales, sobre todo, por lo menos en lo que hace a mi provincia, y ir bregando porque nuestro sistema sea un sistema adversarial, pero con presencia de jueces legos, dada lo que significa mutar un sistema de juicio por jurado en lo que hace a costo, sobre todo, ¿no? Perdón. No. No, sí, a ver, no tengo más que adherir, en definitiva, a lo que vos decías. Sobre todo, es otra de las bondades que tiene el tema del juicio por jurados, que no existe, digamos, este contacto con el expediente físico, y de hecho el jurado llega al juicio, digámoslo, en forma transparente, ¿no es cierto? De alguna manera. Obviamente que trae íncito, como todos, que también está presente en los jueces técnicos, determinadas formaciones, producto no solo producto de la vida, ¿no? De las experiencias vividas, pero no está contaminado, por alguna forma de decirlo, con el expediente previo a el juicio. Más allá del tema adversarial, yo creo que el punto acá es si el juicio por jurados, que no es discutible, está en la Constitución, digamos, podríamos discutir un montón de otras cosas, digamos. También está en la Constitución que las cárceles de la nación serán sanas y limpias, y sabemos cómo son. Entonces decimos, la urgencia del juicio por jurado no obedece a una manda constitucional, obedece a un interés de otras características. O por ejemplo, el hecho de igual remuneración por igual tarea, y así podemos seguir con un montón de derechos vinculados a la niñez, a la ancianidad, etcétera, que sabemos cómo se desarrollan en nuestro medio. Por lo tanto, la cuestión del juicio por jurado es un interés que obedece no tanto a un apego o a un afán de cumplir con cuestiones constitucionales, sino evidentemente a un afán de otras características. Esta es mi opinión. El punto es, al menos creo que esto tiene que ver con el caso argentino, pero también tiene que ver con los países hermanos de Latinoamérica en algún punto, y no me quiero meter acá en un ámbito que no me corresponde, pero tenemos todos una tradición más o menos continental europea y también del manejo de la teoría del delito, digamos. No hay ningún país de Latinoamérica que no maneje de alguna forma algún método racional para la solución de casos. Y nuestro método para la solución de casos, como teoría del delito, no tiene nada que ver, o al menos no tiene tanto que ver, con el sistema que manejan los países de visión anglosajona, en particular Estados Unidos. Entonces decimos, en Estados Unidos este sistema viene funcionando con su forma de aplicar la ley de fondo desde épocas inmemoriales. Esto ahora lo podemos meter por la ventana y automáticamente ser compatible con una cuestión completamente que nos es ajena. En Argentina, básicamente, el Tratado de Solera, al que hace referencia a Agustín, el primer tomo, a pesar de que él venía trabajando ya distintas cuestiones desde el año 1932, ve la luz en 1940.
Es decir, Soler tiene todo el mérito, desde mi perspectiva, de plantear que sí o sí tiene que haber una forma racional de analizar la ley penal para poder llegar a una conclusión certera. Y esto es una garantía para el imputado. Es una garantía para el imputado desde donde uno lo vea, sea desde la perspectiva de tener la seguridad, o mejor dicho, la previsibilidad de una decisión, poder controvertirla de modo adecuado, entre otras cuestiones. Y yo no estoy tan seguro que esto pueda llevarse a cabo o se lleve debidamente a cabo con el juicio por jurados. Esta es una opinión obviamente adversa tal vez a lo que se propone, pero ¿por qué no estoy seguro de esto? Cuando nosotros estudiamos teoría de delito en la universidad, ¿es tan simple explicarla? ¿Los alumnos la aprenden de manera rápida, sencilla? ¿O somos nosotros que la hacemos difícil? ¿O es que realmente es algo que necesita un proceso de maduración, de conocimientos, de entendimientos? ¿Estamos todos en condiciones de entender de un momento a otro qué es el concepto de inminencia en la agresión para definir una cuestión de legítima defensa? ¿Estamos todos en condiciones de definir rápidamente a alguien que nunca tuvo contacto con el derecho lo que es un error de prohibición inverso? ¿O lo que es, un error de tipo? ¿Lo que es un aberratio ictus? Bueno, esto es lo que se le entrega al jurado. Esta cuestión es la que se le entrega al jurado. Y el caso que trajo Agustín del Médico, nosotros podemos, de hecho nosotros lo estuvimos discutiendo el tema con Agustín en estos días, estuvimos reflexionando sobre algunas cuestiones, y uno ve que en ciertos casos donde el sentir popular, y hay que decirlo de esta forma, donde el sentir popular quiere que ese caso sea X, quiere que ese caso se resuelva de un modo X, brega en general, y ese modo X es la absolución, brega en general por un juicio por jurados. Entonces hay que preguntarse si esto tiene que ver o no con la posibilidad de tomar una decisión arbitraria por personas que no tienen conocimientos técnicos, y si esto realmente le brinda seguridad a la ciudadanía. Pongamos el caso de un policía que mata mal, en el sentido que mata por la espalda a alguien, en una hipótesis que no es de legítima defensa, o de un civil que mata a alguien en una hipótesis que no es de legítima defensa, pero que, por cómo se planteó la cuestión, el sentir popular, entre comillas, quiere que este caso se defina de determinada manera. Y ahí es donde entran, o donde entro a tener las dudas. Después podemos meter todas las otras cuestiones que muchos han hecho referencia, digamos, no voy a decir nada nuevo con esto, pero el país donde desde tiempos inmemoriales se viene aplicando esta forma de solución de conflictos penales, dice no tener recursos y necesita instrumentar juicio abreviado, probation, diversion y todas las formas que a uno se le ocurran de no llegar al jurado. Países como el nuestro, donde aparentemente tenemos algunos problemas económicos desde hace un montón de tiempo, casi desde que empezó la historia de la Argentina, nos podemos dar el lujo de sostener un jurado. Nos podemos dar el lujo de esto. Estas me parece que son algunas cuestiones que deberían plantearse. Traigo a colación una última cuestión que tiene que ver con la historia, por ejemplo, de lo que se conoce como el espéculo o el espejo de las querellas, que es un instrumento medieval emparentado también con la Constitutio Criminalis Carolina.
con la Constitución carolingia. Se remonta esto a Carlomagno. Y la Constitutio, justamente, más allá de ser una ordenanza para regular el trabajo de los tribunales, trató de ser un instrumento que brinde un montón de pautas, tanto de derecho de fondo como de derecho procesal, para que se pueda decidir con cierta racionalidad y previsión los casos, porque se aplicaba el instituto de juicio por jurados. Se aplicaba este instituto con jueces completamente legos. Entonces, uno se pregunta si en la época de Carlomagno necesitaron tratar de darle previsión y racionalidad a través de ciertos institutos escritos, como la Constitutio Criminalis Carolingia. Nosotros podemos retroceder 700 años y pasar de jueces técnicos otra vez a jueces legos o a decisiones por legos. Y una última reflexión que me hago respecto de esto ¿es cierto que necesariamente el pueblo tiene que decidir o que es la única forma de participación del pueblo y tiene que estar sí o sí presente en el jurado? Porque la misma Constitución nuestra dice que el pueblo no delibera sino a través de sus representantes. Es decir, en las cuestiones políticas simples, para las que ni siquiera se necesita un título especial, que para ser diputado, senador o presidente de la República, el pueblo no puede intervenir de manera directa, salvo algunas cuestiones después de la reforma del 94. Es decir, en la Constitución previa al 94, no había ninguna forma de participación directa del pueblo. Entonces, me parece francamente que no es, al menos no es serio, que se rasguen las vestiduras diciendo que el pueblo no puede, el pueblo tiene que participar al ser el soberano en la decisión jurisdiccional, cuando en la sanción de las leyes se le prohibía expresamente tomar cualquier tipo de deliberación y se la delegaba en personas profesionales de la política, y se la delegan personas profesionales de la política. Entonces, la pregunta que me queda ahí flotando ¿es realmente un argumento de peso este? Obviamente mis preguntas son, en la mayoría de los casos, las respondo yo por la negativa, me las hago y me las contesto por la negativa, como unos locos. Pero bueno, estas son algunas reflexiones que quería compartir con ustedes de este tema. Si hay preguntas, les pido por favor que las vayan dejando. Acá en el chat creo que tenemos algo. ¿Quién lee? Si quiere, leo. Dale. María Laura Frontera, estoy de acuerdo con lo que dice usted, doctor Silieruelo, acerca de la falta de preparación técnica y conceptual de los miembros de un jurado. Además de que sería una suerte de establecer jurisprudencialmente un concepto peligroso como lo es la legítima defensa y la fina línea entre la correcta aplicación o abuso de la misma. Gracias, doctor Rezano, por la exposición tan clara y ordenada. Es, entre otros, un comentario en línea con lo que usted proponía o lo que usted ha reflexionado. Bueno, muchas gracias, María Laura. ¿Alguna otra cuestión, alguna otra pregunta, algo que quieran agregar? Bueno, gracias, Agustín, por el planteamiento del tema, por las reflexiones y bueno, y por las discusiones que tuvimos el otro día. Creo que hay muchas cosas para seguir pensando sobre esto y no ser ingenuos con lo siguiente. El juicio por jurado es un hecho, creo que lo que yo planteo es una voz en franca minoría, pero no por estar en minoría o no por tener
la fuerza abrumadora de la ola que tenemos adelante, de que se viene esto, tenemos que dejar de cuestionarlo, incluso hasta para, si corresponde, perfeccionar o afinar algunas cosas para que pueda ser realmente un instituto apto y que nos brinde las garantías necesarias al momento de ser juzgado. Creo que este es el punto. Pero bueno, han quedado ahí flotando en el ambiente muchas reflexiones que me gustaría que cada uno pueda llevarse, y la idea de estos temas controvertidos es justamente no ponerse de acuerdo, generar debate y que cada uno pueda después tener un disparador para seguir pensándolos. Bueno, les agradezco mucho a todos, que tengan muy buenas tardes y nos estamos viendo en el próximo encuentro, ya van a recibir noticias. También otro tema que seguramente va a ser de mucho interés para ustedes. Y quiero agradecerle especialmente al doctor Castells, que está presente, que es un investigador de la Universidad de El Salvador, también de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, que tengan todos muy buenas tardes y nos vemos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.